Esta semana entramos a una temporada del año en el que, ya sea que estemos de acuerdo o no, pensamos en el nacimiento de Cristo. Pero eso no significa que seamos más espirituales durante todo este mes o precisamente el día de Navidad, que es entre el 24 y el 25. No tiene nada que ver eso. Ahora, una cosa sí te quiero aclarar. Es cierto que no hay evidencia de que Jesucristo haya nacido en ese día y que el origen de esta celebración es únicamente tradicional. Por eso no se le puede considerar a esta temporada como una temporada sagrada o especial. No, es algo tradicional. Pero quiero que consideremos lo siguiente. La Navidad sí es una bendición para nosotros, principalmente porque es en este tiempo en el que las familias y los amigos nos reunimos. Cada uno sale del lugar donde está o se acerca y se reúnen. Y aunque nosotros no hacemos lo que los demás piensan y lo que los demás hacen, no hay ningún conflicto en que aprovechemos este tiempo para pensar y reflexionar en la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús. Obviamente Él es el motivo de esta celebración, de esta temporada, de este recuerdo que tenemos nosotros. Y el día de hoy vamos a ver 4 respuestas que nos da la Biblia acerca de la Navidad. De hecho, Navidad significa nacimiento. Y esto que les comento lo vamos a ver en el pasaje que se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Si tienes una Biblia, ábrela conmigo para que revisemos los pasajes. La primera pregunta a responder es: ¿quién dio el permiso? ¿O quién envió a Cristo? ¿De dónde vino esa idea? La respuesta la tenemos en la segunda parte de nuestro texto, que nos dice: de ti me saldrá. Y es Dios quien lo dice por medio del profeta Miqueas. Y esto nos enseña que Jesucristo vino con el permiso, la autoridad y el consentimiento. Es más, también vino con la ayuda de su Padre. Fue enviado por Dios para que Él fuera el Salvador de la humanidad, Salvador tuyo y Salvador mío. Dios es quien tuvo la iniciativa de nuestra salvación. Dios es quien busca nuestro bien, que estemos nosotros bien. ¿Cristo vino al mundo? Sí, pero ¿quién lo envió? Dios el Padre. Cristo nació como uno de nosotros. ¿Quién lo engendró? Bueno, lo engendró el Espíritu Santo. De hecho, durante todo su ministerio, las palabras que él hablaba eran dadas de parte de su Padre, eran de parte de Dios. Aunque cuando fue crucificado, sabemos que Dios lo abandonó por causa del pecado, no significa que no lo amara. Después de 3 días lo levantó de entre los muertos y lo recibió en los cielos. Todo esto nos lleva a considerar nuestra confianza en su nombre, y hablo en el nombre de Jesucristo. ¿Tú has puesto tu confianza y tu seguridad solamente en Él? ¿O qué tan unido estás a Dios? ¿Qué tan unido estás a Jesucristo? Porque si tú estás unido al Dios del cielo, entonces eres hermano de Cristo y tu relación con Él es muy, muy cercana. De hecho, estás ligado a ese Dios eterno y Él es tu Padre y es tu amigo. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque Dios es quien dice: de ti me saldrá. Y eso nos habla de qué tan profundo es el amor que había en el corazón de Dios cuando Él preparó a su Hijo para enviarlo a este mundo. Cristo, por su parte, se despojó de su gloria. Él descendió. Su espíritu, el espíritu de Jesucristo, entró en el vientre de María y se volvió un bebé. Por eso, nunca olvides que toda su vida aquí en la tierra, Cristo lo vivió de acuerdo al plan de su Padre. Cada paso de su vida, todo el momento, todo el tiempo fue dirigido por Él y contó con la aprobación de su Padre, de Dios Padre. Siempre estuvo conectado con Dios. Eso nos enseña a nosotros que hagamos lo mismo. La segunda pregunta que hay aquí es: ¿qué lugar fue mejor para nacer?
¿O a dónde vino? ¿Cuál fue ese lugar? Dice nuestro pasaje: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Allí nos menciona ya un lugar, esa pequeña aldea de Belén. De hecho, era muy querida porque allí estaba el templo. Además, tiene su historia. La primera mención que hay de ese lugar de Belén es triste. Allí murió Raquel, la esposa de Jacob. Esa historia la encontramos en Génesis capítulo 35, versículo 19. Con el paso del tiempo, allí mismo también vivió otra mujer que se llamaba Noemí. Ella tuvo como nuera otra mujer llamada Ruth. Ruth se casó con Booz. Ellos dos fueron los ancestros de quien fuera el rey David, el escritor de los Salmos. Belén era una ciudad real porque nacieron varios reyes allí. Y aunque Belén era muy pequeña, tenía mucho para ser estimada también. Era un lugar especial. Pero también hay algo en el nombre del lugar: Belén Efrata. Aquí se está compuesto por dos nombres. La palabra Belén tiene un doble significado y quiere decir la casa de pan y la casa de la guerra. Eso es interesante notar porque Cristo es el pan de vida. Y la verdad, no hay alimento espiritual que satisfaga a una persona que está desesperada o aquellos a quienes le siguen de corazón sincero. Él es el pan de vida. También ese lugar es llamada la casa de la guerra, como se los comentaba, porque Cristo también es para una persona la casa de pan, o de lo contrario, es la casa de la guerra. Te lo digo de otra manera: Cristo satisface nuestra hambre espiritual, pero también está en guerra con la persona que es malvada, es una persona malvada. Así lo dijo él, ahí en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Eso lo dijo Cristo. Así que si tú no conoces a Cristo como el pan de vida, entonces vas a estar en guerra con Él todo el tiempo de tu vida, hasta que lo reconozcas. Otra palabra que encontramos aquí es Efrata. Ese era el nombre viejo que le daban a ese lugar, que los judíos conservaban y amaban, porque su significado es fertilidad o abundancia. Fertilidad o abundancia. ¿Y qué creen? Es precisamente Cristo Jesús quien nos hace fructíferos, por quien damos vida, por quienes damos fruto. Él dijo en Juan 15:5 lo siguiente: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Belén Efrata es la casa de abundante provisión a los que son hijos de Dios. Esto es grandioso. Luego, en nuestro pasaje, vemos la posición en la que se ubicaba Belén, o cómo lo tenían. Se dice que es pequeña para estar entre las familias de Judá. Entre las familias de Judá. Pequeña. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque Jesucristo siempre va a estar en medio de personas humildes de corazón. Él nació en esa pequeña aldea para estar entre las familias de Judá. No en palacios de Jerusalén, lugar donde probablemente existía gente orgullosa, como en la actualidad, gente que se siente altiva. Dice en Isaías 66:2: miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo dice Dios. Si de repente te consideras insignificante o ignorado por los demás, o no tienes una buena opinión acerca de ti mismo, o a lo mejor a duras penas puedes leer, y no es nada de qué avergonzarse. O probablemente tienes habilidades y talentos, pero eres despreciado por las personas. O peor, ellos no te desprecian, sino que tú te desprecias a ti mismo. Pues bueno, ¿qué crees?
Cristo siempre nace entre personas así, personas que reconocen su situación. Cristo no vive en los corazones orgullosos, sino en los corazones humildes que le reconocen, que reconocen su señorío, que reconocen su situación. Los poderosos y orgullosos nunca vienen a Jesucristo, pero el que tiene un corazón quebrantado y un espíritu humillado, lo va a tener como su Salvador. Eso es algo que tú tienes que hacer. Igual, de la misma manera, Él no sana ni restaura a una persona porque sea muy importante o porque sea muy influyente. La Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón y cura sus heridas. Él mira un corazón humilde, humillado. Algo interesante también es que Dios trajo a María y a José a Belén, justo en el momento en el que ella iba a dar a luz. Ellos vivían en otro lugar llamado Nazaret y no había motivo para viajar, al menos en la condición en la que estaba María. ¿Quién va a viajar así? De hecho, en la actualidad se les dice que no viajen. Pero el gobernante en aquel entonces, Augusto César, promulgó un edicto que todo el mundo debía ser empadronado. Ese era el capricho de un gobernante. ¿Pero qué crees? Era el decreto de Dios. A veces nosotros creemos que los gobernantes hacen lo que les parece, pero en realidad siempre hacen lo que Dios decreta. Recuerden lo que le dijo Dios a Faraón ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 16, y se repite en Romanos capítulo 9, versículo 17. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es cierto que una persona hace lo que quiere, eso que ni qué, pero también Dios hace que esa persona haga lo que Él quiere, lo que Dios quiere, porque Él es soberano. Recuerda una cosa, en lo grande y en lo pequeño, allí está Dios. Dios está haciendo todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y aunque una persona quiera ir contra su hacedor, no puede hacerlo. La tercera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué planes había para que Jesús naciera? ¿O para qué vino Jesús? Dice la Biblia que Él será el Señor en Israel. Él vino para ser Señor en Israel. Y aquí resalta algo interesante, que en el momento en el que Él vino a la tierra, Él ya era un rey. No tuvo que esperar a tener la mayoría de edad para ser rey. Él ya nació rey, nació siendo rey. Él vino para ser Señor en Israel. Igual, alguien podría decir que duró muy poco su gobierno, según Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Pero Él es Señor de Israel según el Espíritu, es decir, espiritualmente hablando. Muchos le han obedecido en su carácter de Señor. Los apóstoles lo reconocieron, la gente de aquel tiempo lo reconocieron, y también todo aquel que le ha reconocido como Señor y Salvador sabe que Él es su Señor, su Rey. Por cierto, ¿tú te has sometido al gobierno de Cristo? ¿Él es Señor de tu corazón o no? A lo mejor tú puedes decir, yo hago lo que me dé la gana. Nunca he estado bajo la servidumbre de nadie y no lo voy a hacer. Bueno, entonces aquí hay algo que es muy claro. Tú odias el señorío de Cristo. Es simple, no hay vuelta de hoja. Alguien más puede decir, bueno, yo asisto a su religión y soy su seguidor. Así que aquí estoy. Pero ¿Él de verdad gobierna en tu corazón? ¿Tiene Él el control de tu corazón? ¿Guía tu vida? ¿Tú buscas su consejo cuando estás en dificultades? Otra cosa más, ¿deseas honrarlo todo el tiempo de tu vida? Es decir, honrarlo siempre. ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Señor? Si es así, entonces tú eres uno de la familia de Dios. Sí, Él es Señor, sí, claro. Y nosotros somos libres en Él.
porque somos servidores suyos, estamos en libertad, porque Él es nuestro Señor y no conocemos ninguna servidumbre ni ninguna esclavitud, porque solamente Jesucristo es quien gobierna nuestros corazones. La cuarta pregunta: ¿es la primera vez que Cristo viene a la tierra? ¿O Jesucristo ya vino antes? Este texto nos dice lo siguiente: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, lo cierto es que Cristo desde mucho antes ya se había aparecido en este mundo. Ahora lo recordamos como un niño recién nacido, pero ya antes había hecho maravillas. Ese bebé dormido en los brazos de su madre, lo vemos como un bebé, pero también Él es el anciano de la eternidad, porque la Escritura dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Efesios 1:4 dice lo siguiente: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, desde antes de la fundación del mundo. Cristo desde antes se entregó a sí mismo, sin murmurar una sola palabra. Él sabía que al venir al mundo sería escupido, que se burlarían de él y que sufriría el dolor de la muerte clavado ahí en la cruz. Te pido una cosa: haz una pausa en tu vida y medita en lo siguiente. Cristo ya te amaba desde antes que nacieras. ¿Cómo no le vas a aceptar? Desde antes que tú nacieras, Él ya te amaba. Él te eligió antes que las montañas y los ríos existieran. Si tu nombre está escrito en la palma de su mano, nada lo puede borrar, dice la Biblia, nada. Él no te va a amar tanto tiempo y después dejar de amarte, como nosotros de repente acostumbramos. Si Dios tuviera la intención de cansarse de ti y de mí, ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo, pero no lo ha hecho. Si no te amara con ese amor tan profundo, ya te hubiera abandonado desde hace mucho tiempo. Ya lo hubiera hecho. Él sabía lo que tú serías, y a pesar de ser indigno o indigna, Él está contigo. Él conoce tus fallas, porque Él te conoció antes de que tú supieras de Él. Como dice en el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Él ya te conocía. Cristo también se apareció en la tierra como un hombre antes de nacer y vivir entre nosotros. Lo interesante de esto es que cada aparición, cada vez que Él se apareció, sucedió cuando aquellas personas estaban involucradas o estaban a punto de involucrarse en tareas muy, muy importantes. Por eso, no tengas temor de enfrentar desafíos grandes, como ocurrió con Jacob cuando se encontraba solo. Él tenía problemas y ahí se le apareció Él. Cuando hagas trabajos grandes o enfrentes trabajos grandes, como en el caso de Josué en la conquista, o con fe, cuando ores con personas o por personas o intercedas por ellos, como lo hizo Abraham, que también se apareció allí. Mantente firme en aquello que sabes que es correcto y que es mucho mejor, porque le crees a Dios, como Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron lanzados al horno de fuego. De lo contrario, no lo vas a conocer como Él es. O si decimos que nosotros lo conocemos, no vamos a ser capaces de comprender junto con todos los que formamos parte, el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Te tengo el siguiente desafío. Pide permiso o autorización antes de hacer algo, y va a sonar algo extraño, pero esto es lo que nos enseña la palabra. Elige también siempre la mejor opción. No te vayas con la primera opción. Considera muy bien también lo que vas a hacer, lo que pienses hacer. Busca la guía de Dios en todo
Involúcrate en servir a Dios con tus talentos, con tu disposición. De hecho, usamos una frase, que te nazca del corazón, que te nazca del corazón hacer esto. Durante este mes, llama y ora por alguien que tú sepas que está enfermo, sepas que está solo, o que perdió un familiar, o que tú sepas también que está pasando por una situación de crisis, y cuéntale cuánto le ama Dios. Solo pasa este mensaje, que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya les ha amado. ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué no hacerle caso? Así que te invito a que hagas esto. Haz algo en esta temporada demostrando ese amor de Dios para con las personas, y lo va a hacer a través de ti. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque iniciamos esta temporada, pero no solamente eso, sino permítenos recordar el amor que tú nos has tenido a nosotros como para haber nacido en este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por haberlo enviado. Te agradecemos por eso, y danos la fortaleza, la habilidad de recordar que durante esta temporada podemos ser de bendición a otros también, dar de aquello que tú nos has dado a nosotros. Bendice pues a cada uno de mis hermanos. Te lo suplico, Dios, te lo suplico y te doy gracias. No quiero dejar pasar este tiempo sin antes dirigirme a ti, que probablemente es la primera vez que te conectas a una transmisión como esta. ¿Sabes una cosa? Ya te lo he comentado. Estás reconociendo que Él es tu Señor, o definitivamente dices no quiero nada. Pero vale la pena. Él te ha amado. Nadie te va a amar como Él te ha amado. ¿Por qué no le dices, Señor, quiero seguir tus pasos? Allí donde estás, te invito a que hagas esta oración conmigo. Muy en el fondo de tu corazón, en tus propias palabras, solamente te voy a dirigir. Dios, muchas gracias. Aquí estoy. Y te pido me perdones. Yo me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y a partir de hoy te suplico que dirijas mi camino y me ayudes a vivir una vida que a ti te agrade. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Límpiame. Me arrepiento de todos ellos. Y te suplico que tú seas quien me dirija y quien me guíe. Te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador, como mi Señor. Y decido seguirte a través de tu palabra y hablar contigo a través de la oración también. Gracias, gracias Dios. Gracias, Señor. Y Dios, también te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, todos aquellos que se conecten, todos aquellos que vean esta transmisión. Sé tú con ellos, guárdalos, protégelos, cuídalos y recuérdales que tú tienes todo bajo control, que tú ya tienes todo planeado, que tú ya tienes todo asegurado y que en nuestra vida, sus vidas, están seguras en ti. Por amor de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión.